Amigos y amigas de Agenda Económica, esta noche tenemos con nosotros al ingeniero Carlos Bonelli Ginebra, quien es un PhD especializado en todo lo que es economía de transporte y en la estructuración de grandes proyectos por la vía de la figura de las concesiones. Y tú nos explicabas al cierre del segmento anterior, Carlos, la importancia de ese horizonte de certidumbre, porque precisamente estamos hablando de obras de muy largo plazo. Y queríamos que eso tú lo enfocaras ya con el contexto de la República Dominicana, con los elementos que tú sabes que tenemos, qué más pudiésemos adicionar o si es suficiente ya el marco que está disponible, que tú nos ahondara un poquito más sobre ese tema legal para pasar a otros elementos ya del proceso mismo de la concesión. Yo tuve la oportunidad de ver la ley de contratos del sector público, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, ley de compras y servicios. Contrataciones. Consultoría, ley de compras. Del año 2006. Sí. Es Después la del ley. DERECAFTA era un requerimiento de sacar ese tipo de... Esa ley contempla las modalidades de contratación, incluso contempla el contrato de concesión, además de otras disposiciones, ¿no?, generales. Entre esas disposiciones generales hay una que plantea incluso la propuesta de iniciativa privada, o sea, se le permite a un privado que proponga un proyecto para incorporarle dentro de los procesos de planificación de infraestructura, que eso es una gran cosa. Pero bueno, se contempla la modalidad de contrato de concesión y ahí se establecen los principios generales, los fundamentos, ¿no?, que deben contener ese tipo de contrato, ¿no? Todo esto que hemos hablado de transparencia, publicidad, concurrencia, etc. Pero esta modalidad no está regulada. En el año 2007 hay un reglamento de esa ley de contratos que regula todas las modalidades de contratos públicos, excepto la de concesión. De manera que ahí queda un vacío legal que es necesario profundizar en la regulación de esos principios que vienen establecidos en la ley. Y tengo entendido que hay un proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso sobre que regula todos los aspectos. El proceso. Que incluso creo que hace 2 años volvió y perimió y se reintrodujo, pero todavía no ha salido ya como una disposición definitiva para hacerlo, pero es vital para que se pueda tener todo el andamiaje jurídico necesario para que todas las partes concurrentes puedan tener las reglas de juego claras. Tengo entendido que se está debatiendo actualmente. Yo vi un borrador de ese proyecto de ley y realmente tiene todo el contenido que debe tener una ley de concesiones de obras públicas. Hay un tema también importante, Carlos, que me gustaría conocer la experiencia internacional porque no sé mucho de esta área, y es el tema de que en los inicios de esas obras el retorno necesita una especie de un aval soberano, de una garantía financiera o una garantía del flujo de caja inicial hasta tanto el retorno del proyecto pueda garantizarse para su viabilidad económica. ¿Cómo allá ese elemento que a veces se cuestiona, por qué regalarle flujo de caja a unos inversionistas privados que se van a nutrir y que al final de la maduración del proyecto crecen 7 veces lo que fue ese impulso inicial? O sea, ¿cómo se ha podido manejar ese tema del apoyo estatal en esa primera fase donde no se puede garantizar un retorno todavía porque es una inversión que necesita madurez para la rentabilidad? Hemos dado un salto importante. Estamos hablando de marco legislativo y ahora estamos hablando ya de estructuración financiera, ¿no?, y los apoyos requeridos en este tipo de proyectos. En efecto, yo como decía, conseguir, sobre todo, más que este proyecto sea rentable para el patrocinador, el consorcio que finalmente obtiene la concesión. Lo difícil de todo esto es conseguir la bancabilidad del proyecto, o sea, conseguir los préstamos del mercado financiero que se impliquen en esto. Para esto hay que convencer a esos prestamistas de que el proyecto es un proyecto solvente, que se van a generar flujos de caja suficiente, incluso con coberturas que permitan cubrir
eventuales incidencias, ¿no? Y esto es muy difícil convencer a estos señores, ¿no? Normalmente la estructuración financiera de estos proyectos se plantea bajo el esquema de Project Finance. Esto es un esquema en el que se basa sobre la generación de flujos futuros. Para esto tienen que haber unos estudios previos rigurosos, en el caso, por ejemplo, de transporte, de tráfico, de demanda de tráfico, y que realmente haya certeza de que se van a cumplir esas previsiones. Las inversiones, de que realmente no va a haber un sobrecoste. O sea, cuando yo digo que se reparten riesgos, no solamente entre la administración y el concesionario, sino también dentro del propio concesionario hay una serie de repartos, se reparten los riesgos entre ellos, y es una labor ardua, compleja. Has mencionado un tema importante, en efecto. En una parte de la estructuración financiera de este tipo de proyectos, hay unos primeros años que son los años de más incertidumbre. Cuando se hacen unas previsiones de demanda, la mayor incertidumbre está en esos primeros años, de que realmente se cumplan, y además de esos son los años en los que menos ingresos se genera y hay que atender un servicio de la deuda importante. Y en ese sentido, normalmente los prestamistas exigen que haya una especie de préstamo puente, un préstamo puente durante los primeros años, en los que se pueda comprobar que las previsiones de tráfico y de generación de ingresos han sido correctas, y luego se estructura ya la financiación riesgo proyecto o Project Finance. Esos primeros años requiere garantía, ya sea de los propios patrocinadores o garantías de terceras partes. O sea, aquí, hay que armar a la hora de estructurar este tipo de proyectos, es un reparto de riesgo, y además eso se plantea, esos repartos de riesgo se hacen solo del principio de que los riesgos los asumen aquellos que tienen mayor incidencia o poder de control de esos riesgos. En ese sentido, el riesgo de la construcción es del concesionario, pero el concesionario es un consorcio en la que normalmente hay un constructor, ¿no? El riesgo de demanda de tráfico es un terreno así de nadie, pero la administración exige, y sobre todo para que esas inversiones no consoliden los presupuestos públicos de la administración concedente, exige que haya una transferencia de esos riesgos de demanda. Recordemos, este modelo, las ventajas de este modelo es que permite de alguna forma dotar infraestructura sin afectar a los presupuestos públicos. Pero como tú dices ahí, y Carlos, perdona que te interrumpa, por eso es que se necesita experiencia probada de haberlo hecho, o sea, de haber vivido y montado estos esquemas, porque son bien específicos, o sea, tienen sus técnicas. Por ejemplo, aquí tuvimos una experiencia con los fondos de pensiones, con una concesión que se quería hacer una oferta pública de valores para levantar la plata y poder terminar la obra. Pero como los fondos de pensiones necesitan un grado de inversión, la calificación de la calificadora de riesgo, sin el aval del Estado, no le daba lo suficiente el músculo financiero del patrocinador privado para subir un grado de inversión que permitiese la canalización, y ahí hubo un cuello de botella. Entonces, por eso es que es importante ahí poner todo el expertise para decir, bueno, mira, en ese periodo puente, donde yo no puedo demostrar porque ya el tráfico es continuo, porque ya el flujo de caja ya no es solamente futuro, es demostrable, porque ya hay un histórico de esos ingresos. Ahí esa parte necesariamente yo creo que la cuota del Estado debe ser importante, porque es un ganar-ganar. Mira, no tengo los recursos, pero doy el aval, después entonces tengo el repago porque ya tengo el músculo. O sea que ahí es que tenemos que afinar bien, porque aquí hemos hecho intentos, por lo menos ese yo conozco, pero no se pudo amarrar y armar en ese momento donde la formulación y la estrategia del montaje financiera de el grado de inversión requerido para que esos capitales a riesgo puedan ser colocados. En efecto, yo te puedo hablar de casos en el que he participado. Por ejemplo,
La concesión del tren de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán es una concesión por los Pirineos, donde los concedentes son tanto el Estado francés como el Estado español, a un consorcio entre los que hay una gran concesionaria española y luego otra gran constructora francesa. Y fueron adjudicatarios de ese proyecto, y unas inversiones muy fuertes, con un periodo de maduración a muy largo plazo. Y la forma en la que se estructuró esa concesión fue sobre la base de subvenciones a la inversión, aprovechando los fondos de la Unión Europea. Más que garantías estatales durante esa fase, en este caso concreto, las garantías de esos primeros 3-4 años las asumía el propio patrocinador o concesionario, sobre la base de aumento de capital. Aumentaba capital, si no se cumplen, aumentaba capital para cubrir el servicio de la deuda, y al cabo de ese cuarto año se reajustaba el ratio deuda-capital y se planteaba ya una financiación riesgo-proyecto. Este caso había concreto, músculo financiero para poner, o sea, en garantía ese aumento de capital que tenía una fuente, un fondeo. En efecto. Cierto. Estoy hablando de unas inversiones del orden de los 1.200 millones de euros. El 60 y pico % de la inversión era subvención, tanto del Estado francés como del Estado español. O sea que para que fuera viable. Para que aquello fuera viable. Eso es una historia muy larga. Luego, sí, esta concesión tuvo un momento de reequilibrio económico financiero. Sí. Pero nos lo va a explicar en el próximo segmento, que Luis tiene algo que preguntar. Vamos a una pausa y seguimos con el invitado, el ingeniero Carlos Bonelli Ginebra.